Alright, Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Shai, Bahasham, Raja, Kwadash, Yahweh es el nombre del Padre, Yahweh Shai es el nombre de su Hijo, en el hebreo antiguo. Alright, quiero dar doble honores a los apóstoles y los ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom a la lección. Empezando con el 144,000. Y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas que sinceramente creen en Yahweh Bashem Shai. Alright, so hoy en esta lección vamos a entrar en Hechos capítulo 10. Nomás entrando en, no es porque este capítulo es usado también para justificar comer carnes inmundas. Okay, so vamos a entrar en este capítulo y ojalá Yahweh Bashem Shai mediante que esto sea edificante para la elección de Yahweh Bashem Shai. So, sin gastar más tiempo, vamos a Hechos. Déjame bajarle a la música. Dice Hechos 10. Y 1 dice, Cornelio manda a buscar a Pedro. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. So, este hombre, Cornelio, era un israelita que era parte del ejército romano. Que mucha gente no entiende esta historia. ¿Por qué? Porque no saben de los libros apócrifos. Cuando entramos en los libros de Primer Macabeos, Segundo Macabeos, esos libros cubren la historia de la captividad de los griegos. Porque si leemos solamente los libros de la Biblia, que son 66, de Génesis a Apocalipsis, vas a notar que la captividad de Grecia no se encuentra en esos libros. Podemos leer en Daniel el reino de Babilonia, el reino de Persia y los medos, con el libro de Nehemiah, Ezra, ¿quién más? El libro de Daniel también entra en ese reino. Y luego de repente entramos al Nuevo Testamento, el nacimiento de Yahweh Shai, que él nació en la captividad de Roma, y eso hay como unos 200 años de historia que está faltando. Por eso es bien importante de tener la apócrifa, porque originalmente esos libros que se encuentran en la apócrifa eran parte de la Biblia. Por ejemplo, si tienen una Biblia antigua de como 1500, yo creo que es 69, esa Biblia se llama la Biblia del Oso. Vas a mirar que los libros apócrifos están ahí. Eso hay más de 66 libros en la Biblia. Y también cuando yo tengo esta Biblia, el 1611, el KJV. Esa Biblia tiene todos los libros. Primer Macabeos, Segundo Macabeos, Tercer Esdras, 4 Esdras, la sabiduría de Salomón, ¿qué más? El libro de Baruch, que fue un escriba de Jeremías. El libro de Eclesiástico o Sirades. So, en los libros de Primer Macabeos y Segundo Macabeos, ahí te explica cómo nuestra gente vino a ser griegos, cómo encuentras israelitas en el ejército griego o romano. Sí, hace unos años entré en esa historia. Hay un artículo que se llama
Israel's sons in Caesar's service, los hijos de Israel al servicio de César. Right? Hay información dedicada a israelitas, entrando en historia en cómo israelitas se hicieron parte del ejército. Ok, no vamos a entrar en todo eso, nomás quise mencionarlo porque, si no sabes de la historia de primer Macabeos y segundo Macabeos, entonces muchos van a caer en el tropiezo que, Cornelio no es hebreo, right? Y dice que era de Italia y que era vino del ejército de Roma, o tiene que ser un edomita, cuando eso no es el caso. Ok. Cada hombre que estaba en el ejército romano no era un edomita. Alright, anyway, Cornelio es un israelita. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, right, que su nombre significa semilla, quien era un capitán del regimiento italiano. Right, y nuestra gente fue dispersa sobre cada país, entre cada pagano. Era un hombre devoto, y aquí te va a explicar el espíritu de este hombre, comprobando que no era ni un gringo, un edomita. Era un hombre devoto, algo que Esaú no tiene, temeroso de Dios, right? Que no está escrito que el insensato ha dicho que no hay un Dios. A ver si lo puedo encontrar. No sé si es... yo creo que Salmo 53. Yeah, yep. Salmos 53 y 1 en la Reina Valera. Dice el necio, right, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. Y eso está hablando de la naturaleza y el espíritu de Esaú, este autoproclamado hombre blanco. No cree en el Señor. Dice, no hay quien haga bien, right, de la raza de Esaú. A ver. No era el que quería, pero era un buen precepto. So vamos a Salmos 58. Eso es lo que quería. Salmos 58 y 1. Dice, oh congregación, pronuncias en verdad justicia, juzgas rectamente, hijos de los hombres. Dice, antes en el corazón maquinas iniquidades. El espíritu de Esaú, haces pesar la violencia de nuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos. ¿Y quién es el impío? Hay que identificar este impío. ¿Qué raza de gente es el impío? Para buscar esa respuesta, vamos a tener que brincar al libro de Malaquías 1 y 3. Dice, y a Esaú aborrecí. Ese es el padre Yahweh diciendo esto. El Señor odia a esta raza de gente. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán, aquí está el punto, y les llamarán, ¿quién? A Esaú y Edom, territorio de impiedad. Right? La gente, la raza impia.
o el territorio de impiedad, y el pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. ¿Por qué? Porque su espíritu no está dispuesto a servir al Señor. ¿Ok? Y sus hechos comprueban eso. Pueden decir todo tipo de palabras, que ellos aman a Dios, son buenos cristianos, pero sus acciones, su historia, dice algo totalmente diferente. ¿Ok? Regresando a Salmos 58 y 3, se apartaron los impíos, right, Esaú, desde la matriz. Desde cuando nacen, cuando son bebés, son malditos. ¿Por qué? Porque el espíritu de ellos no está bien, no es recto, como te dice en Habacuc. Y no es su culpa. Así es como el Señor programó el maldito o el impío. ¿Ok? Porque recuérdense que el Señor ha creado el impío para el día de la... ¿cómo va, man? Un segundo. Right. Este hombre blanco simplemente está haciendo la tarea que el Señor le dio para cumplir. Isaías 45:7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Dice, yo Yahweh soy el que hago todo esto. Ese es un buen precepto, pero no era el que estaba buscando. Pero eso te enseña que el Señor controla lo bueno y lo malo. Ok, aquí está. Dice Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Yahweh para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Quién le dio este espíritu malo a Esaú? El Señor. ¿Para qué? Para cumplir el plan del Padre Yahweh Bashem Yahushai. All right. Regresando a... ¿Dónde estamos? Yo creo que es... Salmos 58 y 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, right? Esaú. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Right? Los profetas son esos encantadores. Por más hábil que el cantador sea. Right, eso es todo, man. Saqué eso para enseñarles la naturaleza de un edomita. Right? No es un hombre recto, no es un hombre devoto, no es un hombre que teme al Señor. ¿Ok? Cuando leemos de Cornelio, regresando a Hechos 10, Cornelio claramente no es un edomita, perdón. All right, una vez más, Hechos 10:2, aquí está describiendo el carácter, el espíritu de Cornelio. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Right? Se escucha como un israelita. ¿Por qué? Porque es un israelita. Daba esta palabra dice, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Eso, era un hombre justo. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó al ángel, y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones. Wow, más prueba que Cornelio es un israelita, right?
Él me agarró un precepto. All right, damn. En un segundo. Vamos a Proverbios 15 y 29. Proverbios 15 y 29. Y dice... Proverbios 15 y 29. El Señor Yahweh Shah está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Eso el Señor no va a escuchar la oración de un pagano o un edomita. Salmo 119. Sí. 119 y 155. What the hell? Y aquí está, dice... El Salmo 119 y 155. Los perversos están lejos de ser rescatados porque no se interesan en tus decretos. Ok, ahí está. Yep. Regresando a Hechos 10 y 4. Dice, Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones. Right? So, definitivamente no es un edomita. Dice, y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive acerca de la orilla del mar. Right, so el ángel, Yahweh Shai le envió un ángel para dirigirlo a Pedro. ¿Para qué? Para darles el evangelio, la buena noticia. Ok, las noticias de Yahweh Shai. ¿Para qué? Para que seas salvo. Alright, so vamos a brincar, no vamos a leer el entero capítulo, porque va a durar mucho tiempo cubrir este entero capítulo. So vamos a donde Pedro tuvo una visión. Right, porque ahora que tenemos esa primera parte de la historia, right, Cornelio fue enviado a Pedro. Y también tengan esto en mente. Cornelio, él no estaba viviendo como un israelita. Él estaba viviendo como un romano. Eso quizás no tenía barba, a lo mejor tenía tatuajes y no tenía la vestimenta. Claramente era un soldado, so él no tenía la ropa tradicional de un israelita. ¿Ok? So él estaba en un estado de un gentil, para decirlo así. Porque para un israelita, para la circuncisión, para mirar a un israelita en ese estado es abominable en sus ojos. Dice, all right.
versículo 9 dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis, right? Estaba teniendo una visión, o el Señor le estaba dando una visión. Vio los cielos abiertos y algo aparecido a una sábana grande que dejaba por los 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. So aquí es donde vienen todos los cristianos y los católicos. ¿Ves? El Señor, el Padre le dijo a Pedro que trague todo tipo de carne inmunda. Pero recuérdense, eso es una visión. Visiones son símbolos de algo que... ¿Cómo lo explico? Perdón, me ando haciendo bolas. Una visión es como una metáfora. ¿Ok? Es como una parábola. Estos animales representan algo. ¿Ok? Comer significa algo, no es literal. Y hay que seguir leyendo. Right? So vio una sábana con todo tipo de animales inmundos. Right? Y el padre le dijo, come. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. 14. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías o israelitas declaren impuro o inmundo. Right? Y ahí te enseña que los israelitas no estaban tragando la circuncisión. Right? No estaba... Y esto es después de que Yahawashi regresó al Padre. Ok, comprobando que Yahawashi no les enseñó a su gente que la ley ya no está en efecto. So, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Right? So aquí Pedro se está rascando la cabeza. Like, man, what the hell? ¿Qué significa eso? Porque el Señor no me está diciendo que voluntariamente peque o quiebre las leyes. Porque eso no es lo que el Señor le estaba pidiendo de Pedro. Hay que seguir leyendo. Dice, la misma visión se repitió 3 veces. Que 3 es un número que representa entendimiento. Dice, la misma visión se repitió 3 veces. Y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? So Pedro sabía, hermano, esto no está diciendo que podemos tragar cosas inmundas. So él dijo, ¿qué puede significar esa visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. So, antes que Pedro tuvo esa visión, el Señor envió un ángel a Cornelio para que hable con Pedro. So el Señor le dio la visión a Pedro para prepararlo para aceptar a Cornelio. Es lo que significaba ese sueño o esa visión. Ok, porque la sábana con las 4 esquinas representa las 4 direcciones de donde nuestra gente fue dispersas. Los animales inmundos representan a nuestra gente perdida en un estado gentil. ¿Ok?
Por eso es bien importante entender el significado de estos símbolos. Porque como dije, esto es una visión, no significa que... una visión no es literal en muchos casos. Alright, vamos a buscar, let me see. Cuando buscamos esa palabra para, let me see, ¿cómo se llama? Bestias, right? Versículo 12, cuando buscamos esa palabra bestia, bestias inmundas o bestias salvajes, la palabra es therion, right? La palabra griega para bestias salvajes es therion. Y chequen esto. ¿Qué significa esta palabra? Dice un animal salvaje, una bestia salvaje. Y aquí dice metáfora, un hombre brutal, un hombre salvaje o feroz, right? Un hombre perdido básicamente. ¿Que no el Señor llamó a las naciones bestias? ¿Por qué? Porque no tenían la sabiduría del Señor. Y eso es lo que te hace un hombre verdadero. Si entiendes y conoces a Yahweh Bashem Yahushai. Por eso dijo Salomón en Eclesiastes 12 y 13, yo creo que el deber de todo hombre es temer al Señor y obedecer sus leyes. So estas bestias inmundas son los israelitas perdidos, viviendo como paganos, como Cornelio. Él fue uno de esos, ¿qué es la palabra? Esas bestias inmundas. Y luego también cuando buscamos esa palabra, let me see. O no lo dice, pero cuando dice mata y come, lo que representa eso es acéptalo. ¿Por qué? Porque Yahweh justificó a Cornelio, right? Lo hizo, ¿qué es la palabra? ¿Cómo lo dice? Lo que el Señor ¿cómo lo dijo? Let me see. En un segundo. ¿Qué dijo el Padre Yahweh? No llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. ¿Hablando de quién? Cornelio. Esto está hablando de todos los israelitas perdidos, los israelitas extranjeros. Y cómo el Señor los hizo... Cómo Yahweh Bashem Yahushua limpió a estas bestias inmundas. Dándole el regalo de fe para confiar en Yahushai, right? Porque el fe en Yahushai es lo que te limpia, lo que te justifica ante el Padre Yahweh Bashem Yahushai. ¿Ok? Por eso el Padre envió a Cornelio para encontrarse con Pedro, para conocer a Yahushai. ¿Para qué? Para salvarlo, para limpiarlo de su mal camino. Porque Cornelio estaba viviendo como un romano. Pero él tenía fe. Right? So el Señor lo tuvo que limpiar con enviarlo a Pedro para aprender de Yahushai. So vamos a... Uh, 19 dice, entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate y baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Right? So el Espíritu le está diciendo, estos hombres que te andan buscando, yo los he enviado. Right? Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan.
¿por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los israelitas. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro, ¿para qué? Para limpiar esas bestias inmundas. ¿Con qué? Con la palabra. El evangelio, de Yahushua. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Había una reunión entre hermanos para escuchar la palabra. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Nosotros que conocemos a Yahweh Bashem Yahushai, nosotros no somos nada. Somos humanos, somos hombres que simplemente están cargando un tesoro que es la palabra, man. Por eso ni uno debe de tener ese espíritu soberbio que te crees que eres alguien porque sabes un poquito. Aquí Pedro nos demostró una acción, un espíritu correcto en cómo movernos en esta verdad, man. Somos siervos, somos humanos. Y lo que nos hace especial es la palabra de Yahweh Bashem Yahushai, pero nosotros mismos no podemos salvar a nadie. No debe de ver gente adorándonos para nada. Adora a Yahweh Bashem Yahushai. Por eso Pedro es la cabeza de la iglesia, man. El Señor le dio un excelente espíritu a este hombre. Imagínate un fariseo en esta posición, man. Shit. ¿No lo hubiera dicho que se levante? Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pero les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles, un israelita extranjero, porque recuérdense que la ley dice que si un israelita básicamente se desvía del camino, lo tienes que cortar de la congregación, expúlsalo de entre la sociedad y márcalo como un pagano, un gentil. Y eso también regresa a la historia escrita en 1 Macabeos y 2 Macabeos. Cuando lees ese libro, lees de que había mucha de nuestra gente se hicieron ciudadanos de Grecia para no ser matados. Muchos de ellos se movieron a las diferentes regiones del territorio de los griegos. Y después de, 200 años, 300 años, los descendientes de esos israelitas se hicieron, paganos, griegos. Cornelio es uno de esos israelitas. Cornelio es un descendiente de esos israelitas que dieron la rodilla a Antíoco Epífanes. Por eso, como dijo el apóstol Gabar, sin saber la historia no podemos entender los misterios. Es parte de nuestro deber como discípulos de Yahushua. Tenemos que estudiar. Tenemos que saber historia para correctamente explicar estas escrituras. Dice, Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con un israelita gentil o que entre en su casa. Pero Dios, aquí
aquí Pedro va a explicar la visión que él tuvo. Dice, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Right? So como les expliqué, estas bestias brutas, esas bestias salvajes, está hablando de los israelitas perdidos. So aquí Pedro lo está confirmando, pero Dios me ha mostrado, right, después de mirar la congregación de Cornelio y él, right, Dios me ha mostrado con que una visión que ya no debo pensar que alguien o una persona es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora dígame, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como está esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Un ángel me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar un hombre llamado Simón Pedro. Es hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Dice entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que temen y hacen lo correcto, right? Hablando de los israelitas dispersos. Ese es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Come on, man. Ahí lo dice todo. Dice que hay paz con Dios por medio de Yahawashi, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea. Después de Juan empezó a predicar su mensaje del bautismo, y saben que Dios ungió a Yahawashi de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Yahawashi anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios Yahweh estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al 3er día. Después Dios permitió que se aparecía, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Yahawashi es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonará los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que había llegado con Pedro quedaron asombrados a ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, los israelitas extranjeros, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. So, aquí la visión se está cumpliendo con esos bestias inmundas siendo hecho limpio con la palabra. Los israelitas perdidos escuchando la palabra de Yahweh y recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenían fe. El Padre Yahweh
Bashim Yahushua les dio la fe. Ok, so, tengo unos preceptos para, que el punto ya es claro. Estos gentiles son israelitas, porque solamente un israelita puede recibir el Espíritu Santo y la palabra de Yahweh Bashim Yahushua. Alright, so vamos a Salmo 147 y Salmo 147 y 19. Dios reveló su palabra a Jacob. Alright, otra palabra para palabra es que verdad. So Dios reveló su verdad, su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Alabado sea Yahweh Bashim Yahushua. Y vamos a cerrar esta lección con esta última escritura, una de mis favoritas, porque es bien claro. All right, Isaías 43:1 dice, el Salvador de Israel. ¿Y quién es ese Salvador? Yahushua. El nombre Yahushua literalmente significa el Salvador o el salva. Right? Ya es el Yahushua Salvador o salva. Él salva, Yahushua, porque Él va a cumplir lo que significa su nombre. Alright, so el Salvador de Israel, ¿quién es Yahushua? Dice Isaías 43:1, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. ¿Cómo? Con dar a Yahushua como un sacrificio. Por eso Yahushua tuvo que ser crucificado para limpiar y justificar a la entera nación de Israel, empezando con la elección. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Perdón. Ese es un excelente... es un excelente precepto, pero lo que yo quería está en Isaías 44. Perdón, pero el fin del día fue el Espíritu que me hizo leer eso. Bonito, maravilloso capítulo. Dice Isaías 44:1. Ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda, dice, no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Y aquí está el punto, right? Porque leímos de Cornelio y su familia recibieron el Espíritu Santo. So chequen esto. Pues derramé agua, right? Que esa agua representa al Espíritu Santo. Ok, so... Well, vamos a tener que leer a Juan 7 y... Antes que termine leyendo Isaías 44, vamos a Juan 7 y 38. Dice... Juan 7 y 37, dice, Yahushua promete agua viva. Right, esa agua. Dice, el último día del festival, el más importante, Yahushua se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Right? So ahí está, para recibir el Espíritu Santo tienes que tener fe, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Yahushua todavía no había entrado en su gloria, right? Todavía no ha sido crucificado, porque cuando Yahushua murió, Él regresó al mundo espiritual. Básicamente cuando Yahushua fue crucificado, Apocalipsis capítulo 5 entra
inmediatamente después que Yahushua regresó al mundo espiritual, ahí te dice lo que Yahushua hizo en el mundo espiritual. Él quebró los sellos de las Escrituras para enviar el Espíritu Santo a la elección. Ok, so aquí, básicamente te deja saber que la agua está hablando del Espíritu Santo. So, regresando a Isaías 44:3, dice pues, derramaré agua para calmar tu sed. ¿Y quién va a enviar esta agua? Yahushua, porque Él es el que es digno para hacer todo esto. Right? Lean Apocalipsis capítulo 5. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. Right, so, come on. Ahí te lo dice todo. ¿De quién está hablando esta escritura? Los israelitas. Son los únicos que pueden recibir esta agua viviente. Este Espíritu Santo son los descendientes de los israelitas. Alright, so aquí estoy leyendo, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Right, básicamente entrando en Ezequiel 37, esos huesos secos, es la misma cosa. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Señor. Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. So, ¿quién son los únicos que pueden recibir el Espíritu Santo? Los descendientes de Israel. Right? Ni siquiera todo Israel, sino la elección, la casa, Damn, ¿cómo va? Gálatas 6:16, yo creo. No, es 10. Es Gálatas 6:10. En la Reina Valera dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, right? Que ese es otro nombre para la elección. Ahora brincando en 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ok, la elección. Esos son los que van a recibir esta palabra en este lado. Right, como te dice en Isaías 10:20, que aunque Israel sea como la arena del mar, solamente un remanente va a regresar al Señor. Solamente un remanente va a recibir este mensaje. Alright, so es todo ahí, Yahweh Shemiao mediante que esto fue edificante, Tawari Yahweh Shemiao Shai por dándome la inspiración para, hacer esta lección. So, Shalom, Koholayim La, Yahweh Shemiao Shai.